Muchas gracias, José Ramón Amieva, jefe de gobierno de Ciudad de México, por continuar acá. Me gusta enfatizar de Ciudad de México porque no decimos la Guadalajara o la Puebla. Ciudad de México se llama así. Así es. Estoy bien, ¿no? Muy bien. El asunto es que me importa mucho rematar estas conversaciones o terminarlas con el jefe de gobierno a partir o a propósito más bien de un problema que no tiene nada que ver con partidos, no tiene nada que ver con plazos sexenales, que es el de la secuela que ha tenido el terremoto en la Ciudad de México, sobre todo del 19 de septiembre. Y me gustará, José Ramón, que nos oriente a la audiencia y a mí, ¿cuál es la magnitud del problema en que está involucrado el gobierno de la ciudad? Porque me imagino que hay algunos daños o afectaciones en que no tienen nada que ver para su alivio o eventual solución. ¿En cuántos casos, cuál es la magnitud en lo que está o tiene que estar metido hasta el cuello el gobierno de la ciudad? Yo creo que para poner un poco de humanizar el problema, vamos a hablar que aproximadamente 27,000 familias fueron afectadas por el tema del sismo. Muchas de ellas ya abandonaron esta condición de vulnerabilidad, es decir, sus edificios, sus viviendas ya fueron reparadas, están viviendo, pero todavía restan muchas que no han podido acceder, porque pues obviamente el proceso es de determinar la calidad, las condiciones estructurales que tiene su vivienda y ver si es posible reforzarlas o si es conveniente reforzarlas. Pero perdón, de estas 27,000 me imagino que algunas, si no es que muchas, no requirieron de ningún apoyo oficial, ¿estoy bien? Pues prácticamente nosotros tenemos identificadas 27,000 porque de alguna manera u otra... O sea, en las que sí está metido el gobierno de la ciudad. Así es. Y se metió en, o está o apoyándolas o por apoyar, ¿en qué modalidades? Bueno, de estas 27,000 muchas ya no están afectadas, ya no están por vulneradas. Eso, pero se las les alivió en qué medida o cuántas son. Algunas fueron reparaciones menores en sus viviendas, otras fueron, digamos que eran 3 tipos de colores o de grados de afectación. Podemos decir que las viviendas calificadas como color verde o que presentaban afectaciones leves ya fueron atendidas. Las amarillas en su grado moderado ya fueron atendidas y lo han superado. Nos encontramos en las amarillas, que son aquellas que tienen grado de afectación estructural, pero que pueden ser sujetas. No serán rojas. Las amarillas son aquellas que fueron afectadas estructuralmente, pero que a través de un reforzamiento sus viviendas pueden continuar en pie y pueden resistir. ¿Esas ya se sortearon? Muchas de ellas se encuentran en atención y se debe de valorar en otras qué es lo que mejor conviene, es decir, se refuerzan estructuralmente y quedan en las mismas condiciones que tenían hasta antes del sismo, es decir, resisten un sismo, o se derrumban y se vuelven a construir. Pero y tenemos de las las rojas. 27,000 y las rojas, ahorita hablamos de las rojas, sí. Pero de las 27,000, ¿cuántas están más o menos subsanadas? Ahí hablamos de familias. De las 27,000 son familias. De las construcciones que están ahorita pendientes, yo señalaría que estamos en un término aproximado de 800 construcciones más o menos. 800 porque entiendo que cientos o miles de construcciones las afectadas. Así es. Así es. Muchas ya se encuentran en proceso. Y unas 800 construcciones son las que requieren de una decisión de si se les reconstituye. Sí. O se tumban y se rehacen. Así es. Y en esas 800, ¿como cuántas familias están afectadas? Pues ya ahorita nosotros estamos de las 27,000 originales. Nosotros, por ejemplo, en apoyo en renta estamos contemplando 10,000 familias. Se supondría entonces, o estoy bien si supongo que alrededor de 17,000 ya no requieren el apoyo del gobierno. No, en su momento fueron atendidas y lo superaron. Alrededor de 17,000. Así es. Quedan pendientes, pero con apoyo de renta. 10,000. ¿Y a cuánto asciende el apoyo de renta? Nosotros estamos contemplando en este momento 4,000 pesos de manera mensual durante 5 meses.
Pues ya pasaron. No, Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Iniciamos en este mes de mayo. Ah, bueno, tienen de aquí a junio, julio, Sí. agosto, hasta octubre. Sí. Y si no hay solución a su problema, pues Continúa el continuaría, apoyo ¿no? en renta, así es. Cuando menos hasta que termine la gestión Un proceso, del señor Amieva. un proceso, por ejemplo, de reconstrucción de un edificio de 10, 11 niveles ocupa más o menos 15 meses. Bueno, además de este apoyo de renta, no basta para resolver el problema. ¿De dónde saldrá el dinero para esa reconstrucción? ¿Son créditos o es dinero que el gobierno pone, digamos, sin costo para el afectado? Sí, son varias opciones. A ver. Dentro del esquema de reforzamiento estructural, es decir, aquellas construcciones que están siendo reforzadas y que van a continuar en pie, puede ser tanto crédito como acceso a otros financiamientos, todo ello a un fondo perdido por parte del gobierno, es decir, hay un determinado fondo de arranque que el gobierno asigna para que las personas se les aminore el A mí me crédito. consta de casos como uno que hay en Portales, en donde a un edificio completo, sus inquilinos, que deben ser unos 20, el Instituto de Vivienda del gobierno de la ciudad les ha dado o abierto un crédito, creo que por 120,000 pesos por vecino, para la reestructuración o la reparación del edificio. Sí, el Instituto de Vivienda son créditos. El Instituto de Vivienda no es un banco, es un organismo. ¿Este crédito es que a la palabra o con sí, interés bajo o sin interés? Es un crédito social con ningún tipo de interés, nada más se habla del retorno financiero, que de verdad, el otro día me comentaban que las personas mayores no tienen acceso a un crédito. Claro que sí. Por ejemplo, una persona mayor que cuenta con esta credencial de su pensión alimentaria, se le reconstruye su departamento de aproximadamente 80 metros cuadrados, que era el que tenía, igual la superficie igual a la que tenía, y pagaba de manera mensual 450 pesos. Bueno, dicho sea de paso, yo que conocí en detalle buena parte de lo que fue el terremoto del 85, pues en ese tiempo a nadie se le dio un apoyo de esta naturaleza, en que en algunos casos el damnificado no pagará nada porque le devuelvan un departamento habitable en el lugar donde vivía. Pero pues también me sorprende porque algo debe haber para que quien posea un departamento, una casa, tenga un seguro. Porque el gobierno también, ¿por qué tendría que poner una casa ante un desastre natural? Pues obviamente muchas personas dirían que no. ¿Cuál es la diferencia? Que a través del pago del impuesto predial ya se cuenta con un seguro para este tipo de desastres. Ese es el motivo de que se le esté dando así. Pues esto ya es para las situaciones que siguen. Aquí lo que estamos haciendo, por eso señalaba yo que es a fondo perdido, porque es un esquema de arranque. Pero ojalá los que hayan obtenido crédito, sobre todo clases medias, clases medieros, paguen, repongan, sí, pues caray, el apoyo que están teniendo. Aquí el recurso es que se divida de manera justa y que alcance a pagar una parte de las viviendas que fueron afectadas para todas y todos. Habrá algunos que, por ejemplo, existían departamentos de 40 metros cuadrados, que el recurso que se les dé, pues prácticamente será la totalidad del pago de su departamento. Hablamos de departamentos de 500, 600 mil pesos. Habrá otros que pues, vivían en departamentos de 120 metros cuadrados, mayor a 3,5 millones de pesos, que obviamente no será el pago total, pero que les ayudará de una manera muy importante. O tendrán acceso a un departamento de menor superficie. La idea es que sea en el mismo sitio, la misma superficie. En la misma ciudad y con la misma gente. Así es. Bueno. Así lo decidieron. Y además de esta modalidad del crédito, ¿qué hay con programas como el que pues me consta, por ejemplo, en la Benito Juárez? Se echó a andar un programa en que en un mismo predio, donde había, digamos, 8 departamentos, ahora levantarán 12, digamos, sí, y con los 4 restantes financiarán para que a los inquilinos les resulte gratis
vivir en los otros 8. Sí, es otra opción. A través de un crecimiento se le permite agregar ¿Eso 2 en o toda 3 la ciudad? niveles. Sí, en toda la ciudad es una opción para agregarle 2 o 3 niveles y con esos niveles financiar parte. Y hay otros como en Xochimilco, en donde a través de una fundación se dio un peso, ellos aportaron otro peso, generaron un aumento además en metros cuadrados de construcción y tenemos ahorita 470 casas que serán gratuitas completamente para las personas que habitan ahí. ¿Y qué con los reclamos de que los fondos para la reconstrucción no son claros? Por eso lo que vamos a hacer es, del presupuesto que nos autorizaron, vamos a mandar ese recurso a un fideicomiso. Ese fideicomiso va a tener por su cuenta, de acuerdo a cada edificio, verán cuánto dinero se les asigna, para qué es ese dinero, para el proyecto. Que de pronto lo que más, por ejemplo, aquí en Milenio, lo que más nos ha costado trabajo reportear es qué hacen los fideicomisos. No hablo de vivienda ni del terremoto en general. Los fideicomisos también se prestan a cierta, pues no sé, discreción, si no es que oscuridad en el manejo de su dinero. Será un fideicomiso exclusivamente de administración de recursos. Nada más es... ¿Y estará consultable en mi computadora? Sí, claro. Y las decisiones no las tomará el gobierno, sino la Comisión de Reconstrucción, que es una instancia... ¿Esa comisión está integrada por? Subcomisionados y subcomisionadas de naturaleza ciudadana. Y un comisionado que sí es designado por el jefe de gobierno. ¿Y hay asambleístas o algo así? No, tenemos un consejo consultivo en donde hay personas afectadas. O sea, es asunto de gobierno y afectados. Así es. Pues me da gusto. Entonces ya vamos restando, de los 800 ya le quitamos 100 edificios que tenemos ahorita para reconstrucción, 500 en rehabilitación y poco a poco se van eliminando las posibilidades de no atender a nadie. Pues yo le agradezco mucho a este hombre, jefe de gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, esta conversación. Le agradezco, al contrario. Muchas gracias. Al contrario, me agradecido. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.